sabemos que ella atrajo el don del Espíritu Santo de un modo particular sobre los apóstoles, y también esta noche es nuestra gran aliada. Ella es nuestra gran aliada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, siéntense, por favor. Hemos sido invitados esta noche para compartir un hermoso tema. Vamos a hablar de la oración que sana. Es una realidad, no es una imaginación, no es simplemente un deseo, no es únicamente una esperanza, es una realidad. Y queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón a esa realidad del amor de Dios que nos sana a través de la oración. Usted se va a sorprender tal vez de la manera como vamos a enfocar este tema, porque vamos a empezar hablando sobre lo que la oración le hace a su cerebro, a su corazón, a su cuerpo. Lo que le quiero decir es, antes de que suceda el milagro, que muchas veces sucede, ya la oración está obrando en usted. La oración no empieza a obrar cuando usted descubre que está sano, por ejemplo, de un tumor, o como la señora que acaba de dar testimonio de una hernia. La oración empieza a derramar su maravilloso y benéfico influjo en su vida desde el momento en el que usted empieza a orar. La oración obra en su cerebro, obra en su corazón, obra en su cuerpo de una manera maravillosa. Y si yo le cuento esto, es para que usted y yo nos animemos a ser hombres y mujeres de oración, y para que, descubriendo esa oración, podamos descubrir al Dios que ha venido a buscarnos. Entonces empecemos, hermanos. Empecemos por contar qué sucede cuando un cerebro está angustiado. ¿Qué sucede cuando usted sufre angustia? Cuando usted tiene preocupación. Cuando usted dice, no puedo quitarme este problema de la cabeza. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué sucede en ese momento? Nosotros sabemos que este cerebro que Dios nos ha dado, entre otras cosas, es un buscador de soluciones. El cerebro, nuestro cerebro, podemos decir que es un buscador de soluciones. Es algo que compartimos con otras especies animales. Si usted pone a un animalito en una situación de peligro, si se siente encerrado, piense usted en un gato, un ratoncito,
rápidamente la conexión de sus órganos, de los sentidos con su cerebro le envía información y mira por dónde puede salir. Eso es lo mismo que le sucede a usted cuando tiene un problema. Solo que los problemas de los seres humanos son más complicados que los problemas de los gatos. Pero es la misma lógica. Uno busca por dónde puedo encontrar una salida. Por una deuda que usted tiene, por una enfermedad grave que le han dicho, porque está mal con su pareja, porque no sabe ya qué hacer con ese hijo rebelde, porque no encuentra cómo tomar una decisión que es fundamental en su vida. Usted está buscando una salida. Si la salida se encuentra, de inmediato la tensión disminuye. Como el animalito que le he dicho, si encuentra la salida por donde escaparse, pues se escapa y se acabó el problema. Lo grave está cuando no aparece una solución. Muchos de nosotros, cuando tenemos un vacío o un problema de esa clase, empezamos a dar vueltas sobre el mismo problema. Es decir, normalmente lo que debería suceder es que usted tiene un diagnóstico y usted propone una salida, usted busca unos medios y usted pone en práctica esos medios y se acabó el problema. Diagnóstico, propuesta, plan, acción y se acabó el problema. Pero si el problema no es de fácil solución, el cerebro suyo empieza a dar vueltas. Entonces usted hace el diagnóstico, piensa en una posible salida, intenta un plan, pero el plan no le convence. Cuando lo va a llevar a la acción dice, por ahí no va a ser. ¿Qué hace usted y qué hago también yo cuando nos pasa algo así? Cuando hemos hecho la secuencia diagnóstico, propuesta, plan, acción y no hemos encontrado salida, lo que normalmente hacemos es que nos volvemos al primer paso. O sea, volvemos a hacer el diagnóstico y volvemos a buscar una propuesta. Porque uno dice, debe ser que algo me hace falta, debe ser algo que no he encontrado, algo que no he pensado. En ese momento, usted empieza a dar vueltas sobre el mismo problema. Vuelve a hacer el diagnóstico. Por ejemplo, usted está mal con su pareja, está mal con su esposa o con su esposo. Y usted hace su diagnóstico y dice, tal vez lo que hace falta es ponerme más firme. Tengo que ser más firme. Y usted dice, pues de ahora en adelante no me dejo. Y entonces lo que voy a hacer es que si me va a levantar la voz, yo le grito más. Ya usted tiene su plan armado. Pero luego usted se acuerda cuántas veces han peleado y usted dice, no va a ser por ahí. Espere y se devuelve otra vez y vuelve a empezar la misma secuencia y vuelve a dar vueltas sobre lo mismo. Cuando usted empieza a dar vueltas sobre el mismo problema, empieza un proceso de fatiga y empieza un proceso de desánimo y de frustración. Y cuando ya usted le ha dado 35 vueltas al mismo problema, usted ya se siente aprisionado. Es como si hubiera dentro de usted un circuito que no se apaga en su cabeza. El sueño se le perturba, la digestión se le daña, el genio se le daña, porque usted está dando vueltas sobre el mismo círculo. Si este proceso
sigue por demasiado tiempo, cada vez usted empieza a secuestrar nuevas áreas de su cerebro, de su pensamiento, de sus recuerdos, y todo el tiempo está pensando en eso. Por supuesto, esto le produce mayor agotamiento, y cuanto más agotado está, menos logra pensar, menos logra descubrir lo que hay que hacer. Su frustración aumenta. Estamos ante un círculo vicioso. Esta es la situación de una persona estresada, angustiada, tensionada. A medida que usted va secuestrando nuevas áreas de su cerebro, a medida que usted va ocupando más tiempo y más energía y más fuerzas en eso, usted se va quedando sin recursos, su cuerpo se va quedando sin recursos para otros combates, porque el cuerpo humano tiene que dar muchos combates a la vez. Está demostrado que una persona estresada fácilmente tiene una baja en sus defensas y se enferma más fácilmente. De tal modo que si eso le ha sucedido a usted, ahora sabe por qué le ha sucedido. Si le ha pasado eso, que cuando usted está más angustiado, más tenso, se enferma más. Incluso hay personas que les vuelven ciertas enfermedades cuando tienen angustia, y ya saben, este resfrío, esta gripa, esto me viene porque estoy mal de defensas, porque estoy muy tensionado. Toda esta explicación fisiológica, psicológica, es solamente la introducción para ver cuál es el regalo que te trae la oración, hermano. Porque si el problema no es demasiado grave, tal vez tú puedes romper ese círculo. ¿El círculo cuál es? Diagnóstico, propuesta, plan y acción. Como no veo que esa acción funcione, diagnóstico, propuesta, plan, acción, diagnóstico, propuesta, plan, acción, diagnóstico, propuesta, plan, acción, diagnóstico. Y en ese momento tu cerebro está trabajando todo el día. Tú sientes agotamiento, se te tensionan los músculos, necesitas un masaje, estás agotado. Muchas personas no saben qué hacer, no saben por dónde sacar esa tensión. Esa tensión te enferma. Enferma tu mente, enferma tu corazón, baja tus defensas. Es normal, es explicable que eso tenga repercusiones en la salud de todo tu cuerpo. Si el problema no es demasiado grave, es posible encontrar consuelo en la palabra de un amigo. Es posible encontrar descanso en algo que me entretenga. Algunas personas intentan huir de los problemas. Es una pésima idea. Hay gente que se emborracha, y la embriaguez es una manera de tratar de darle como un descanso a ese pobre cerebro que da y da vueltas en ese círculo de diagnóstico, propuesta, plan y acción. Pero es una muy mala idea, porque en realidad solo estás agregando otro problema. Esa borrachera no te arregla el problema y sí lo empeora. Lo mismo sucede con la droga, lo mismo sucede con cualquier otra forma de escape. Es aquí donde empezamos a descubrir lo que es la oración. Porque cada una de las 4 palabras que he dicho, diagnóstico, propuesta, plan y acción, cada una de esas fases recibe una bendición especial cuando tú empiezas a orar. Porque desde el momento, óyelo bien, desde el momento en el que empiezas a orar, tu problema ya no es solamente tu problema. Desde el momento en el que tú empiezas a orar, tu problema, lo que tú estás viviendo,
empieza a ser también la historia de Dios contigo. Dios empieza ya a caminar contigo. La mayor parte de nosotros nos equivocamos en los diagnósticos. Eso se nota muy bien en el capítulo número 9 de San Juan. En el capítulo 9 de San Juan encontramos la historia de una persona que tenía un gravísimo problema. Era ciego, ciego de nacimiento. Y yo quiero que examinemos cuál es la reacción de los discípulos de Cristo y luego cuál es la reacción de Cristo frente a ese problema. Observa la manera como reaccionan los discípulos cuando se encuentran con el ciego. Lo puedes leer en tu Biblia, Juan capítulo 9. Preguntan ellos: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esa es la manera como suele operar el cerebro humano. En esa fase, son 4 fases: diagnóstico, propuesta, plan y acción. En esa fase de diagnóstico ya uno se equivoca con frecuencia, porque ¿qué es lo que uno busca en primer lugar? El culpable. Fíjate cuál es la pregunta que hacen los apóstoles: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Para que naciera ciego. La pregunta es absurda. ¿Cómo van a decir que él ya pecó antes de nacer y que por eso nació ciego? Porque eso es lo que están preguntando. ¿Quién pecó, este o sus padres? O sea que ellos consideraban como posible explicación que este ya pecó antes de nacer y por eso, por la gravedad de su pecado en el útero materno, un pecado fetal terrible, por ese pecado fetal nació ciego. Es absurdo. Pero ese absurdo, denunciado en el capítulo 9 de San Juan, muestra la manera como suele operar el cerebro humano. La mayor parte de los diagnósticos que nosotros hacemos son buscando culpables. Por eso es tan difícil la reconciliación en las parejas. Porque en la pareja, con mucha frecuencia, el diagnóstico que hace él es: ella es culpable. Y el diagnóstico que hace ella es: él es culpable. Por supuesto, nunca van a estar de acuerdo. Y por supuesto, el problema no se va a poder resolver así. O sea que ya uno desde el diagnóstico se equivoca. ¿Por qué uno se equivoca? Porque uno tiene la tendencia muy fuerte a buscar culpables. Y cuando uno está buscando culpables, uno quiere simplemente desligar su responsabilidad y desligarse del posible deber de hacer algo. En ese capítulo 9 de San Juan, imagínate que Cristo les hubiera dado una respuesta. Este nació ciego por pecado de los papás. Supongamos que esa hubiera sido la respuesta, que era lo que estaban esperando los apóstoles. Este nació ciego por un pecado terrible de los papás. Si Cristo les hubiera dicho eso, ¿cuál hubiera sido la reacción de ellos? Perfecto, queda claro. Está ciego por el pecado de los papás, sigamos nuestro camino. Para eso es para lo que uno quiere tener un diagnóstico de culpabilidad, para seguir derecho, para no prestar atención,
para no involucrarse. De manera que el diagnóstico que la mayor parte de nosotros hacemos suele ser un diagnóstico que ya nace dañado. ¿Por qué? Porque estamos buscando culpables. Cuando los papás no se entienden con los hijos, yo hablo con el papá y ¿qué dice? Ese hijo mío no hay quien lo entienda, es un rebelde sin causa, hace lo que se le da la gana, es ruidoso, es desagradecido, es desaseado, es desordenado. O sea, el culpable es el hijo. Hablo con el hijo. Mi papá no me comprende, mi papá nunca tiene tiempo para mí, vive metido en sus negocios, pretende imponer su voluntad, no sabe hablar sin gritar. ¿Quién es el culpable según ese hijo? El papá. Por eso, nuestros diagnósticos ya nacen dañados muchas veces, porque nosotros, lo mismo que los apóstoles, hacemos diagnósticos para buscar culpables, y el que hace diagnóstico para buscar culpable lo único que quiere es lavarse las manos como Pilato y seguir su camino. Es decir, yo no tengo nada que hacer ahí porque el culpable es ese. Los culpables de la ceguera de ese hombre fueron los papás. Los papás son los culpables, ese no es problema mío, yo sigo mi camino. Los papás fueron los que hicieron ese daño. ¿Culpa de quién? De los papás, ya se acabó el problema. Por eso uno quiere esos diagnósticos. Fíjate que son diagnósticos estériles, pero la mayor parte de nosotros, seres humanos, obramos así. Y nos encanta tener esos diagnósticos que arrojan la responsabilidad lejos. ¿Quién tiene la culpa de que las cosas estén como están? La culpa la tienen los Estados Unidos de América. Esos yanquis explotadores son los culpables de todo lo que pasa. La culpa la tienen los comunistas, la culpa la tienen los narcotraficantes, la culpa la tienen los ricos, la culpa la tienen los de izquierda, los de derecha, los de arriba, los de abajo, los del centro. Nos encanta que la culpa esté afuera, porque lo mismo que los apóstoles, nosotros lo único que queremos es desligar nuestra responsabilidad y seguir nuestro camino en paz. Decimos, en paz, decimos. La oración trae una nueva luz a tu vida. La oración es una luz portentosa, una luz maravillosa que te lleva a conocer al mismo tiempo al Dios que te ama tantísimo y a ti que eres tan amado por Él, pero tan ingrato con Él. El poder de la oración, la luz de la oración, hace que tú descubras dentro de ti que eres como ese leproso que le dijo a Jesús con humildad: si quieres, puedes limpiarme. La luz portentosa de Jesucristo hace en tu vida lo mismo que hizo en la barca del apóstol San Pedro. Cuando Cristo llevó a cabo el maravilloso milagro de la pesca, esa pesca milagrosa que casi hundía 2 barcas de tanto pescado, Pedro se dio cuenta de la magnitud de la santidad de Jesús, y a la luz de la santidad de Jesús se dio cuenta de la inmundicia de su propio pecado. ¿Y qué hizo Pedro en aquella barca? Pedro se postró, Pedro se arrojó a los pies de Cristo y le dijo: apártate de mí porque soy un pecador. Por eso, mis hermanos, las 4 palabras que castigan tu cerebro cuando tienes un problema grave son todas bendecidas por la fuerza de la oración. La primera palabra es el diagnóstico. Y el diagnóstico que uno suele hacer
es echar culpas a los demás. Ese es el que uno suele hacer. Pero cuando llega la luz de Dios, uno descubre que el primero que tiene que cambiar es uno mismo. Uno descubre lo que descubrió ese hombre cobrador de impuestos llamado Zaqueo, del cual nos habla el capítulo número 19 de San Lucas. Hermanos, nada más llegó Jesús a la casa de Zaqueo y la luz poderosa de Cristo produjo una claridad en la conciencia de ese hombre que se había hecho muy rico, pero a costa de explotar a los más pobres. ¿Y qué trajo la luz de Cristo en la casa de Zaqueo? Una preciosa conversión. Tanto que Zaqueo dijo: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le quité algo, le voy a devolver 4 veces más. Entonces la oración te cambia la manera de diagnosticar los problemas. En primer lugar, porque te quita esa mala costumbre de estar buscando en todo quién es el culpable. Te quita esa mala costumbre de estarte tratando de zafar de tu propia responsabilidad e incluso de tu propia culpa. La luz de Dios en tu vida hace que tú seas liberado de esa tendencia a culpabilizar siempre a los de fuera. Y por eso, en la medida en que empiezas a descubrir quién eres ante Dios, entras en la ruta, en la verdadera ruta de salvación, en la ruta de bendición. Eso hace la oración. Pero hay otra cosa en la que a veces nos equivocamos en el diagnóstico. Nos equivocamos en el diagnóstico no solo porque andamos buscando culpables, sino también porque a veces nos hundimos en una autoculpabilización absolutamente estéril y depresiva. Eso es lo que sucede a algunos cuando empiezan a decir: soy un fracaso como papá, fracasé como esposa, no serví para sacerdote, soy un desastre como mujer, no supe ser buen amigo. Esas palabras que son acusaciones brutales contra ti misma o contra ti mismo, también son diagnósticos equivocados. Cuando tú te echas encima esas palabras, es como si estuvieras maldiciendo tu suerte, tu presente y tu futuro. Cada vez que tú utilizas el verbo ser, ten muchísimo cuidado, porque todo lo que venga después del verbo ser es un condicionamiento que tú le pones a tu cabeza. Por ejemplo, si tú dices soy un desastre, has utilizado el verbo ser, y de ahí en adelante tú empiezas a mirarte a ti mismo como un desastre. Y esto no lo voy a poder hacer bien porque soy un desastre. Y esto, pues, ¿qué se puede esperar de mí si no serví como mamá, no supe educar a los hijos? Soy un desastre. Voy a intentar esta empresa, pero ¿qué va a salir de mí? ¿Para qué va a servir este emprendimiento si yo soy un desastre? Entonces, mucho quiere el demonio que tú sueltes palabras necias, palabras tontas que tienen el verbo ser. Y cuando tú dices, pero qué bruta soy, pero qué torpe soy, pero yo sí seré tonto yo. No utilices esas palabras. El verbo ser es un verbo muy peligroso, porque es el verbo que define cómo te miras a ti mismo. Tengan también mucho cuidado en el uso de esas palabras con sus hijos. Mucho cuidado, porque durante una parte decisiva de la vida de sus hijos, ustedes, papás, son los que definen el ser de ese hijo. Y si tú le dices a ese hijo, usted sí es un inútil, estás creando un condicionamiento brutal en el cerebro de ese hijo.
Jamás utilicen el verbo ser de esa manera. Entonces, otra cosa en la que nosotros nos equivocamos al hacer el diagnóstico es que utilizamos el verbo ser, pero lo utilizamos de una manera pésima y quedamos encadenados por nuestra propia boca, quedamos encadenados por nuestras propias palabras. Soy un desastre de esposa, soy un fracasado, la vida me quedó grande, yo no serví como mujer. Esas terribles palabras luego pesan sobre ti, agachan tu cabeza, te impiden ver la salida que seguramente Dios quiere que veas. Por eso, la oración tiene un inmenso bien para tu vida. El primer bien que trae la oración con el diagnóstico es que la oración impide que tú caigas en la trampa de estar culpabilizando a otros. Eso ya lo vimos. El segundo bien que trae la oración es que la oración impide que tú sigas prisionero de las palabras tontas, las palabras necias que salieron de ti. Óyeme esto, y que esto sea palabra de liberación para esta hermosa asamblea. Oye esto que te voy a decir. Tú no eres lo que dijiste en un momento de frustración o de rabia. En el nombre de Jesús, destruyo en este momento esa palabra que tú dijiste y que tiene encadenado tu cerebro. Y lo vamos a hacer todos. Ponte de pie, por favor. Lo vamos a hacer todos. Vamos a romper esas palabras inútiles, necias, que otras personas nos dijeron, o esas palabras que nosotros mismos nos hemos dicho. Esas palabras durísimas que dijo tu papá, que dijo tu mamá. Esas palabras fruto de una impaciencia. Esas palabras te están impidiendo el verdadero diagnóstico, es decir, la verdadera y leal percepción de tu verdad, de tu realidad. Tú no estás percibiendo tu realidad ni tu verdad mientras estés encadenado a esas palabras terribles como yo no sirvo como mujer, yo he sido un pésimo papá, yo no pude ser papá, yo soy un desastre, yo soy un fracasado. Hoy vamos a romper esas palabras aquí en el nombre de Jesús, porque esa es la fuerza de la oración. Por favor, repites después de mí. Señor Jesucristo, hoy quiero abrirme a tu verdad. Y hoy quiero que me enseñes mi verdad. Con el poder de tu amor y de tu sangre, yo rompo en este momento. Lo vas a decir con toda la fuerza, hermano mío, con toda la fuerza. Son palabras de liberación que te estoy diciendo. Volvamos a repetir esa parte. Digo yo, repites tú, por favor. Con la fuerza de tu amor y de tu sangre. Eso, así. Yo rompo en este momento toda la fuerza de cualquier palabra que trata de encadenarme al fracaso, que trata de encadenarme al pecado, que trata de encadenarme al demonio. Señor Jesucristo,
Tú eres mi libertad. Y en tu nombre soy libre. Amén. ¿Quién da un aplauso a Jesús? La Biblia nos cuenta la historia de una mujer que estaba siendo atacada por el demonio durante 18 años. Pueden sentarse. Una mujer fue atacada por el demonio durante 18 años. Fue liberada por Jesús en una sinagoga. Esta mujer atacada por el demonio andaba encorvada todo el tiempo, 18 años. Una combinación extraña en su cerebro y en su cuerpo le impedía erguirse para ver a sus hermanos, le impedía erguirse para elevar su esperanza contemplando el hermoso cielo. Era una persona encadenada. Cristo rompe el falso diagnóstico. El falso diagnóstico es que tú eres desastre, que tú eres fracaso, que tú eres pecado, que tú no vas a poder, que tú ya te quedaste así. Cristo rompe el falso diagnóstico y Cristo te da nueva libertad. De esa manera la oración te hace libre. Hermanos, hay una tercera forma como Dios, desde que empiezas a orar, yo no estoy hablando todavía de los milagros, que Dios los hace, sí que los hace, amén. No estoy hablando solamente de los milagros, estoy hablando de lo que Dios hace en toda persona que haga bien una oración, porque esto vale para toda persona, absolutamente toda. El tercer bien que trae Dios en el diagnóstico es este. Cuando una persona está preocupada por un problema, lo que más le afecta no es el peso que tenga ese problema, sino el peso que tú le das a ese problema. Si por ejemplo el dinero es algo demasiado importante para ti y un día descubres que aquella empresa en la que metiste los ahorros de toda tu vida ha quebrado, las acciones que tú compraste en un precio muy alto pensando incrementar tu patrimonio, esas acciones se fueron al piso. Hay personas que le han dado todo su corazón al dinero y cuando les llega una noticia de esas, ¿qué hacen? Se arrojan de un edificio, se suicidan, porque el dinero es demasiado importante para ellos. De manera que una cosa es la importancia real que tienen los problemas y otra cosa es el peso que tu cabeza, el peso que tu cerebro le da a los problemas. Y normalmente lo que a ti te afecta no es el peso real del problema, sino el peso que tú le das al problema. De manera que si para una persona lo más importante de su vida, lo absolutamente más importante de su vida es esa mujer de la que está profundamente enamorado, pero esa mujer resulta que no lo ama y este hombre dice: la vida no tiene ningún sentido, pásenme una copa de cianuro, la vida no tiene sentido. Le ha dado el carácter de diosa a esa mujer, y Dios solo hay uno. Si yo digo el dinero es importantísimo y si se me acaba el dinero yo me suicido, ¿qué estoy diciendo? Que el dinero se convirtió en un Dios para mí. Entonces fíjate lo grave que es esto.
Cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, lo más grave es preguntarse qué está reemplazando a Dios en esa vida. Porque si lo que está reemplazando a Dios es una criatura, como el ejemplo que di de esa mujer, si lo que está reemplazando a Dios es algo como ese dinero, entonces esa persona, cuando se vea corta de dinero, va a entrar en una angustia terrible y su cerebro va a ser como una máquina que zumba, agotándose hasta autodestruirse. Y la gente llega a esos extremos de suicidarse. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a orar? Empezar a orar, hermanos, es recuperar el señorío de Dios en nuestra vida. Cuando tú empiezas a orar, lo que tú estás haciendo es diciéndole al Señor: aquí está el trono, corónate, corónate, Señor, como dice una canción. Aquí está tu trono, Señor. Cuando tú empiezas a orar, tú empiezas a decirle al Señor: tú eres el más importante, como dice otra canción, si se la saben. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Esa es la oración. Y en el momento en el que Dios entra en tu cerebro, en tu corazón, en tu vida con la fuerza de la oración, apenas Él recupera su trono, todo lo demás baja y queda exactamente en su nivel de importancia. Porque estrategia preferida del demonio es tomar a una criatura, levantarla mientras él esconde sus cachos y cola detrás, levantar esa criatura para que tenga el trono en tu vida. Esa criatura puede ser un poder, puede ser un placer, puede ser un dinero. Lo que quiere el demonio es levantar esa criatura mientras él se esconde astutamente detrás. Y él quiere que esa criatura se convierta en dueña del trono de tu corazón. Y cuando el dueño verdadero, que es Dios, llega a tu vida a través de la oración, entonces los usurpadores del trono caen. Y cuando caen los usurpadores del trono, lo que antes parecía terrible, espantoso, enloquecedor, horroroso, no sé qué voy a hacer. Lo que antes te mantenía paralizado de miedo, ya no tiene ese poder. Por eso, según cuenta el libro del profeta Daniel, este mismo hombre de ese nombre, Daniel, fue arrojado al foso de los leones. Y Daniel baja al foso de los leones y en medio de esas espantosas fieras permanece en oración y permanece sin miedo. Porque él tiene un Dios vivo en su corazón. El que tiene un Dios vivo en su corazón sabe que el Dios vivo siempre vencerá a los dioses muertos, siempre vencerá a los ídolos. Y por eso, cuando llega Dios a tu vida, cuando Dios llega a tu corazón, hermano mío, en ese momento, lo que a ti tanto te angustiaba, lo que utilizaba el enemigo para aterrorizarte. Hay un santo muy grande que se llama Juan, San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo fue desterrado varias veces, le quitaron su sede de obispo y lo llevaron lejos fuera de la civilización a que se muriera de hambre y de necesidad. Era un mecanismo utilizado en la antigüedad para tratar de doblegar las voluntades más firmes y fuertes como la de este gran obispo.
Y cuando fueron a amenazarlo, aquellos que eran como esbirros del demonio, cuando fueron a amenazarlo y a decirle: pues te vamos a desterrar. Y San Juan Crisóstomo responde con una frase de un salmo: ¿a dónde me van a enviar? Porque les cuento que del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. De manera el demonio te maneja con el miedo. Vas a sufrir, vas a quedarte sola, nadie te va a querer, vas a estar sola, 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 sola hasta la muerte. No, no puede ser. Cuando llega la luz de Dios, todo lo que te asustaba cae. Dice el Salmo: se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Y dice el Salmo segundo: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se amotinan las naciones contra el Señor y contra su Mesías. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Entonces, cuando tú empiezas a orar, Dios recupera su trono, y cuando Dios recupera su trono, tu vida recupera su orden. ¿Quiere decir eso que a uno no le duelen las cosas? Claro que a uno le duelen. A uno le duele estar enfermo, a uno le duele carecer de dinero, a uno le duele que lo traicione un amigo. Si una persona tenía una gran ilusión de amor con alguien y eso no se logra, eso duele. Por supuesto que va a doler. Pero ese dolor no va a tener poder sobre ti, porque donde Dios tiene poder ya no puede tener poder el miedo. Así que mira, de tres maneras preciosas obra Dios en esa primera fase de diagnóstico, para que veas tú cómo desde el momento mismo en que empiezas a orar, empieza Dios a bendecirte. Mira las tres maneras. Primera, Dios destierra de tu alma la pésima costumbre de estar buscando culpables. Eso no sirve de nada. Segundo, Dios saca de tu vida el poder que tuvieron las palabras con las que tú mismo te encadenaste o con los que otros quisieron encadenarte. Palabras como: soy un fracaso, no sirvo como hombre, no serví como esposo, nunca he logrado nada, a mí todo me sale mal. Cristo rompe el poder de esas palabras. Eso es lo segundo. Y tercero, los miedos que tú tienes por haberle dado el trono de tu corazón a otras cosas distintas de Dios, esos miedos se agrietan y se van al piso cuando Dios recupera su trono. Porque no se te olvide, cuando Dios recupera su trono, tú recuperas orden en tu vida. No es que no te preocupen las cosas, no es que no te preocupen. Claro que te preocupan, por supuesto, pero ya no tienen poder sobre ti. No van a frenar ni tu sonrisa, no van a dañar tu sueño, no te van a bajar las defensas, te vas a enfermar menos, vas a tener mejor digestión, vas a dormir más profundo, vas a ser una persona mejor en tu cuerpo y en tu alma, porque el diagnóstico ha mejorado. De esa manera te ayuda Dios, y por eso yo te invito a que desde hoy te resuelvas a orar, porque la oración trae esos bienes. Después de que uno tiene un diagnóstico, ¿qué es lo siguiente que uno hace? Uno tiene una propuesta, es decir, uno intenta algo, uno quiere intentar algo. Pero ahí también solemos equivocarnos los seres humanos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros, al hacer nuestras propuestas, estamos pensando simplemente en nuestra propia conveniencia.
Y cuando tú estás buscando únicamente tu conveniencia y tu esposa está buscando únicamente su conveniencia, jamás se van a entender. Cuando tú lo único que quieres es que tu hijo te deje la vida en paz, y cuando tu hijo lo único que quiere es que tú le des todo el dinero y los permisos que él quiere, ahí nunca se van a entender. Cuando cada uno está jalando la cobija para su propio lado, ahí no podrá haber entendimiento, ahí no habrá paz duradera. Esa no puede ser la solución. De manera que la mayor parte de nuestras propuestas están marcadas por el egoísmo, o también están marcadas por el desquite, por el pagar con la misma moneda, por el decir yo no me quedo con esta, yo con esto no me quedo, yo tengo que hacerle sentir, yo tengo que desquitarme. Y cuando tú estás en tónica de desquite, estás gastando lo mejor de tu inteligencia, de tu afecto y de tus fuerzas en un proyecto destructor, en un proyecto de veneno. Y el primer corazón que está experimentando ese veneno es tu corazón. Así que nuestras propuestas suelen fallar especialmente por esos dos motivos: porque somos terriblemente egoístas todos, y porque la mayor parte de las personas que están heridas precisamente en consonancia con la búsqueda de culpables, ahora buscan la manera de desquitarse, buscan la manera de contraatacar. Hermanos míos, es una hermosura lo que Dios hace cuando empezamos a orar. Esa oración perfecta que nos enseñó Jesucristo inmediatamente nos saca, nos libera de ese egoísmo. Porque lo primero que nosotros pedimos en el Padre Nuestro es que la gloria sea para Él. Santificado sea tu nombre, decimos. Y luego decimos: venga a nosotros tu reino. Y en la medida en que mi mente empieza a dirigirse hacia el reinado de Dios, en la medida en que mi corazón empieza a buscar en serio el reinado de Dios, en esa misma medida, de esa misma forma, mi corazón queda libre de las dos grandes plagas que afectan mis propuestas. Las dos grandes plagas de las propuestas son que son muy egoístas y que muchas veces buscan el desquite. Cuando yo me concentro, cuando la oración me concentra en el reinado de Dios, esas dos grandes plagas desaparecen y entonces empieza uno a ser libre de ese egoísmo. Además, mira esto maravilloso: si un hijo conquistado por el amor de Dios, quizás ha hecho un buen retiro de carnaval, quizás ha hecho un buen retiro de conversión, quizás está en un buen grupo de oración, si tu hijo empieza a orar en clave de Padre Nuestro, y si tú estás orando en clave de Padre Nuestro, ¿qué está buscando tu hijo? Que Dios reine. ¿Qué estás buscando tú? Que Dios reine. Automáticamente mejora la relación con tu hijo, automáticamente. El Señor lo hace. Eso funciona así. La oración te bendice desde el primer momento. Desde el primer momento te bendice la oración. Ya tus propuestas mejoran, ya tus propuestas cambian. El modelo siempre será el Padre Nuestro. Es que no tenemos una oración más perfecta. Es la oración que brotó en el corazón de Jesús. Ahora mira, después viene el plan, ¿no? Dijimos diagnóstico, propuesta, plan. ¿El plan qué es? El plan es lo que tú crees que habría que hacer, las acciones que habría que tomar. Pero ¿qué nos dice la Escritura por medio del profeta Isaías? Así como dista el oriente del ocaso, así como dista el cielo sobre la tierra, mis planes son superiores, están por encima de sus planes. Las cosas que tú te imaginas corresponden a las luces que tú tienes, pero las cosas que Dios planea corresponden a la luz perfecta, infinita, inagotable que Él tiene. Y esas cosas maravillosas, esas cosas que según la carta a los Efesios superan lo que nosotros podemos imaginar, pensar o desear, esas son las cosas que van a empezar a suceder si tú empiezas a orar. Esas son las cosas que van a suceder. Ábrete al plan de Dios. La Escritura nos da numerosos ejemplos de gente que se abrió al plan de Dios,
que hizo oración y se abrió al plan de Dios. Y una y otra vez el plan de Dios nos deja sorprendidos. Donde no creíamos que iba a haber un camino, Dios abre un camino. Es que no es lo que tú imagines, es que no es lo que tú deduzcas, es que no es lo que a ti se te ocurra. A Dios se le ocurren un poquito más de cosas que a ti. A Dios se le ocurren más. Tú imagínate el ejército del faraón persiguiendo a los hebreos y llegan hasta el borde del Mar Rojo. El faraón, el mar, el faraón. ¿Dónde quedan los planes de Moisés? Ahí. Ahí está el Mar Rojo, atrás está el faraón. La distancia cada vez más corta, las amenazas, ya se oye el trepidar de los carros del faraón, ya se oye, ya vienen. Este parece ser el final, pero Dios tiene otro plan. Escucha esto por favor y grábalo bien en tu mente. Dios siempre tiene otro plan, el que tú no te has imaginado. No limites a Dios con el tamaño de tu cabeza. La cabecita tuya, por más genio que te creas, la cabecita tuya es muy chiquita para todo lo que Dios sabe imaginar, diseñar, pensar. Y lo que tú tienes que decirle al Señor es: Señor, como de costumbre, lúcete. Lúcete. Eso es lo que le tienes que decir. Lúcete. Fíjate cómo Dios te mejora el diagnóstico, ya lo explicamos. Dios te mejora la propuesta, ya lo explicamos. Y ahora te estamos contando cómo Dios mejora tus planes. Llega Moisés al borde del mar, el faraón, el faraón, la distancia corta, esto está trepidando, ahora ¿qué hacemos? Pero Moisés mantiene su corazón abierto al plan de Dios. Y Moisés le dice, y Dios le dice a Moisés: golpea con el cayado el agua, castiga esa agua que te amenaza, castígala con el cayado. ¿Tú sabes qué es el cayado? Es la imagen del poder. Castiga con el poder, castiga esa agua, golpea esa agua, y el agua empieza a retirarse durante toda la noche. No había camino, no había camino. Dios hizo el camino. El plan de Dios me supera. Para los que somos quizás demasiado racionalistas, para los que creemos que siempre tenemos grandes ideas y planes, qué hermoso recordar ese pasaje del libro del Éxodo. Y qué hermoso decirle al Señor: tú siempre tienes un plan mejor que el mío. Tú sabrás qué es lo que se va a hacer. Exactamente lo mismo encontramos en el Evangelio, mis hermanos, exactamente lo mismo. ¿Recuerdas el capítulo 11 del Evangelio según San Juan? Es el pasaje de Lázaro. Y dice Jesús: vamos a la tumba. Y Marta, la hermana de Lázaro, lo detiene y dice: aquí no hay nada que hacer en la tumba. Ya hiede, ya tiene mal olor. Ya se está pudriendo este cadáver, ya no hay nada que hacer. Es como cuando Moisés estaba entre el agua y el faraón. Aquí no hay nada que hacer, ya se está pudriendo el cadáver. Y Jesús, ¿qué dice? ¿Crees tú, te imaginas tú que no hay nada que hacer? Aquí hay mucho que hacer. Corran la piedra. ¿Qué dice, Señor? ¿Pero qué vamos a correr la piedra? Ya sentía vergüenza. Esta Marta ya sentía vergüenza porque sentía: se va a correr la piedra y va a salir todo ese olor a cadáver, olor horrible, repugnante. Cállate, yo sé lo que hago. No te he dicho que si tienes fe verás el reino de Dios. Corran la piedra, lo que han de hacer. Y corrieron la piedra. Y Jesús grita con voz poderosa, la voz del mismo que hizo el universo. Eso se llama poder. La voz del que hizo el universo grita: Lázaro, sal fuera.
lo que parecía imposible sucede. El muerto se levanta y aparece a la puerta de la tumba, mis hermanos. Esa es la victoria de Jesucristo. Por favor, no limites a Dios con tu imaginación. No limites a Dios con tu pensamiento. No limites. La última fase es la acción. A veces uno dice, bueno, ya tengo el plan perfecto, ahora hay que llevarlo a la práctica. Eso se parece a cuando una persona está tratando de dejar el cigarrillo. Un chistoso decía, dejar el cigarrillo es muy fácil, yo ya lo he dejado 74 veces. El problema muchas veces es ese, pasar a la acción. El problema es que uno sabe que tendría que darle más tiempo a los hijos, pero no se lo da. El problema es que uno sabe que tendría que orar más a menudo, pero no lo hace. El problema es que uno sabe que tendría que escuchar más y hablar menos, pero no lo cumple. Es decir, pasar a la acción nos cuesta trabajo a todos. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Dios es el que da, Dios es el que da el querer y el obrar. A medida que te llenas con la fuerza del Espíritu Santo, tú vas sintiendo que la disciplina que nunca tuviste después de proponértelo 74 veces, vas sintiendo que el vicio que ya no podías vencer después de intentarlo 74 veces, después, cuando tú entras a hacer oración, empiezas a descubrir que ese pensamiento lujurioso que estaba dueño de tu cabeza y que tú tratabas de arrojar y lo habías intentado 74 veces y nunca salía de tu cabeza, el Espíritu Santo sí puede hacerlo. Ese es el poder de la oración. El poder de la oración obra en ti. El Señor obra en ti. De hecho, abrirse al Espíritu Santo es dejarle las manos libres a Dios para que obre del tamaño y de la forma que Él quiere. Resumamos, hermanos. Resumamos, hermanos, y hagamos un momento también de oración nosotros. Resumamos. Cuando el cerebro y cuando mi cuerpo entero se desgasta es porque estoy dándole vuelta siempre a lo mismo. Diagnóstico, propuesta, plan y acción. Pero cuando yo empiezo a orar en cada una de las fases, en cada una de esas 4 fases, Dios entra y empieza a enseñarme un diagnóstico diferente, sin estar buscando culpables, sin dejarme encadenar por palabras de ruina, sin permitir que ningún ídolo ocupe el trono de Jesús. Además, en cuanto a los planes, en cuanto a la propuesta, Dios me libera de las 2 grandes enfermedades de mis propuestas, que son el estar buscando solamente el interés propio y el estar tratando de desquitarse de los que me hicieron daño. Con respecto a los planes, me enseña la Escritura que la fuerza de Dios me eleva por encima de lo que yo imaginaba, de tal manera que la fuerza de Dios hace, como dice Efesios 3, que mucho más de lo que yo podía pensar o desear, Dios concede, porque sus planes son infinitamente mejores que los míos. Su voluntad me supera, me rebasa, y solo en ella está mi perfección y felicidad. Y luego, con respecto a la acción, toda la incoherencia, toda la cobardía y toda la inconstancia que yo tengo caen a medida que me voy llenando de la fuerza del Espíritu Santo, esa fuerza que me da el querer y el obrar. Por eso solamente te digo una cosa, hermano: los milagros suceden, claro que suceden, pero antes de que suceda el milagro, sucede Dios. Es Dios el que sucede cuando tú empiezas a orar. No te apegues solamente al milagro que sucede, que sí sucede, pero desde que tú empiezas a orar, Dios sucede en tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.